estamos de vuelta y tal como decíamos, Liz, al inicio de la programación del día de hoy, los lunes hablamos los catedráticos y esta producción nosotros la iniciamos como una inquietud de ver temas que no son del consultorio, que no son de quirófano, más son temas de una alta relevancia en aspectos de salud, porque traducen la necesidad de ver la salud como la oportunidad de establecer mecanismos de promoción de las mejores prácticas, lo que llamamos promoción de la salud, y sobre todo evitar la condición morbosa de la enfermedad. La prevención y la promoción de la salud es la piedra angular de eso que en el año 47, 48 se estableció como una estrategia a escala planetaria y que nosotros hablamos acá del sistema, ¿no? De un sistema, de un plan, de una estrategia, más bien, de la atención primaria. La atención primaria tiene todas las bondades que se les puedan atribuir a cualquier sistema de salud, queda reducido, queda colocado como enano cuando vemos todo lo que implica las fortalezas de eso que llamamos atención primaria. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos que han pasado ya muchas décadas, estaríamos ya entrando casi al medio siglo de haber trazado en Alma Ata, en diferentes acuerdos y convenios que se han establecido por la OMS en torno a promover estilos de vida saludables y a crear una plataforma donde se fortalezca la comunidad, el sistema sanitario, ir a la comunidad y establecer entonces toda una forma en que esa población sea atendida en su condición de naturalidad como llegamos. Normalmente los seres humanos llegamos al mundo sanos y entonces mantener esa condición es posible a través de acercar los servicios de salud a la comunidad y esa medicina reactiva que habitualmente hacemos los quirúrgicos, hacemos los clínicos cuando se pierde ese bienestar físico, mental y social, que es en los grandes nosocomios. Esta estrategia plantea que cada vez tendremos menos necesidad de utilizar esos grandes recursos en esas grandes estructuras hospitalarias que son necesarias, que siempre la vamos a requerir, pero que con esta forma de fortalecer nuestras comunidades, pues cada vez va a ser más, menos necesaria y la gente va a tener mejor condición de salud. Vamos a darle la bienvenida a los doctores Tauna García, quien es médico familiar y comunitario, quien es docente universitario y miembro de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria. Lo mismo que al doctor Wilton de la Cruz, quien es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Excelente su introducción, doctor. Se ve que a pesar de usted ser quirúrgico, tiene muy buen conocimiento de lo que es lo primario. Bueno, esa es el buque insignia de este programa, es justamente el intentar que nuestro sistema de salud, que reza, en nuestra normativa se habla de que el modelo de atención en la República Dominicana, pues es la atención primaria, así se dice, así está escrito, pero tenemos una distancia mucho de lo que tenemos escrito y lo que decimos y lo que hacemos en el día a día. Adelante, Lizania Salcedo. Bueno, yo creo que hoy que hablamos de atención primaria, sería importante iniciar, ustedes ambos, nuestros panelistas invitados en el día de hoy, son médicos familiares. Y en este punto nos gustaría que ustedes pudieran hablar de la formación del médico familiar,
¿Con qué tanto personal en esta área contamos en República Dominicana? ¿Y cuál es el campo de competencia de un médico familiar? Actualmente nosotros como sociedad tenemos más de 2.000 médicos graduados Medicina de familiar. medicina familiar y comunitaria, distribuidos a nivel nacional. Nosotros tenemos 26 escuelas a nivel nacional en las 3 regiones, tanto en la región este como en la región sur, en el distrito nacional. Actualmente nosotros tenemos que van a salir ahora 177 médicos familiares que van a salir para formar parte de lo que es el sistema de salud dominicano. ¿Y cuál es el nivel porque la mayoría de las personas, doctor Winton, tenemos Winton de la Cruz, quien es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria. La mayoría de los dominicanos, pues, perfectamente tiene graficado en su mente un pediatra, un ginecólogo, Sí. un internista, un cardiólogo. Lo convencional, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de medicina familiar, usted dice que la matrícula en este momento en la República Dominicana es de más de 2.000 médicos en medicina familiar. Así es. El nivel de competencia, ¿qué es un médico familiar? Es un médico clínico, ¿verdad?, que tiene la competencia de trabajar a nivel de los 3 niveles de atención, ¿verdad? Somos longitudinal, que quiere decir eso, que las demás especialidades clínicas nosotros tenemos la capacidad de resolver los problemas en la comunidad. Más del 90% de los problemas que se identifican en la comunidad nosotros somos capaces de resolverlos. Y bueno, eso somos nosotros los médicos familiares. Vamos a ver cuál es vamos a ampliar un poquito esto con la doctora Pauna García, quien es docente universitaria y también es médico familiar. Un médico familiar, ¿cómo podríamos nosotros definirlo, ampliando un poco la explicación del doctor? El médico familiar es este médico holístico, este médico integral. Nosotros no vemos enfermedad, nosotros vemos paciente. Lo vemos de cabeza a pies. Imagínate que yo le diga a Liz que yo hago una visita domiciliaria, que es parte de las competencias que tenemos como médico. La gente siempre lo relaciona al doctor Chapatín, ¿recuerdan del Chavo? Que era el doctor que andaba con su cosita. Bueno, pues yo voy a tu casa y puedo ver a tu hijo, a tu esposo, a tu madre, a tu abuela. Bien, de una manera integral. El médico de familia tiene las capacidades para hacer un buen referimiento a un paciente sin dejar de atenderlo y que exista una contrarreferencia. ¿Por qué? Porque mucha gente lo encasillan quizás al médico de familia como médico referidor. No, tenemos las capacidades. Por ejemplo, yo me formé en el Marcelino Vélez Santana, que es un hospital de 3er nivel, donde tenemos la escuela de medicina, tenemos la escuela de medicina familiar que es avalada por UNIBE. Bien, allí en el tiempo que yo lo hice eran 4 años, ya la especialidad dura 3 años, igual que cualquier otra especialidad. Lo que pasa es que hay un desconocimiento en la población de qué es el médico de familia y para qué estamos. Imagínense que hace 20 años, 24, que se promulgó la ley 8701 y decían que era para una atención primaria para todos y para que iniciara, pero ha habido algunas dificultades y parece que tenemos que seguir luchando para ello. Ya. Cuando hablamos entonces de la posibilidad de que un médico pueda observar el comportamiento de una familia donde hay niños, donde hay adultos jóvenes, donde hay adultos mayores, y poder entonces verlos, ¿en qué contexto lo vería? En el contexto de estar esos integrantes de esa célula básica de la sociedad, que es la familia, en su condición de salud o solamente en su condición de enfermedad. No, principalmente en su condición preventiva, porque le damos seguimiento al niño sano, en el embarazo a lo prenatal,
En la adultez, por ejemplo, yo que tengo pacientes que visito, y eso lo emprendí en pandemia, porque tenían miedo de ir al hospital, y nosotros como un bien médico de familia, acompañados también de los geriatras que hacen ese tipo de trabajo, de esa competencia, es por eso, solo el hecho de tú tener en la habitación de tu abuela una mesa de noche y que ella caiga, y lo más frecuente en esos adultos mayores es un hematoma subdural, que yo te diga, esa mesita no puede estar ahí. Ya yo estoy condicionando el área donde va a estar tu paciente para que no sucedan. Somos preventivos, pero ya que la enfermedad está instalada, República Dominicana y Latinoamérica, no transmisible, hipertensión y diabetes, ahí estamos nosotros. Si ya está crónico el paciente, entonces le damos seguimiento a su enfermedad, pero con un acompañamiento de cómo prevenir mayores complicaciones. Sí, porque, disculpen, sí. Entonces que fuerte del médico familiar es la base preventiva. Y nosotros nos especializamos en las personas, no nos especializamos en las enfermedades. Cuando vamos a la comunidad, que vemos a la familia, nosotros lo que vamos a identificar son factores de riesgo de esa familia, ¿verdad? Vamos a ver su condición de salud, y lo que mayormente se hace es el diagnóstico de situación. Sí. de la comunidad. Esa es una de las herramientas que tiene el médico familiar para poder diagnosticar, para poder establecer lo que son los factores de riesgo que tenemos en nuestra comunidad. De ahí entonces se hace lo que es una planificación. Con esa planificación entonces que hacemos todo para lo que tiene que ver la educación en salud en la comunidad. Con esa planificación. Y me llama muchísimo la atención que dentro de la titulación de un especialista en esta área es médico familiar y comunitario. Sí. O sea, ese médico que además de trabajar en la prevención está cercano a la gente, conociendo Correcto. Cuáles son sus condiciones de salud y todo lo demás. Hablaba el doctor de la Cruz de la cantidad de escuelas de formación que tenemos de medicina familiar, 26 escuelas, decía. ¿Cómo está el tema de la demanda de parte de ya médicos graduados que van a realizar una especialidad médica, que optan por medicina familiar aquí en República Dominicana? Mira, te voy a decir que ahí tenemos una debilidad. Nosotros en el 2019 se hizo una estrategia donde con el Servicio Nacional se optó, primero hicimos la promoción a través de la prensa, de la prensa, de las redes sociales. Hicimos acuerdo con el Servicio Nacional, pero también con el Ministerio de Salud Pública, y donde a los médicos que optaran por la especialidad de medicina familiar se le iba a dar un 10% más que a la demás residencia. Eso hizo que nuestras escuelas, porque estábamos críticos ahí, eso hizo que nuestras escuelas, que en ese momento habían 17 escuelas, entonces se llenaran. Con esa promoción que hicimos, con ese acuerdo con el Servicio Nacional, con ese acuerdo con el Ministerio de Salud, llenamos todas nuestras escuelas. ¿Qué pasa? Llegó la pandemia, con la pandemia se hizo poca promoción, entonces la cantidad de médicos que optaban por la medicina familiar fue reducida. Una cosa que tenemos, que el Estado Dominicano no promueve la medicina familiar en ningún momento. Aquí se hizo un concurso, y en ese concurso fue mucho lo que nosotros tuvimos que pelear con el Servicio Nacional para que pusieran medicina familiar, Lo que ponían era medicina integral, medicina general, pero sin embargo la plaza era para médicos familiares. Y nosotros, bueno, dentro de las redes sociales, con los mismos médicos familiares, eso fue un pleito que nosotros tuvimos, para que pudieran ponerle medicina familiar. También vemos en algunos centros donde se imparte la medicina familiar, donde no le tienen el nombre de medicina familiar, lo que le tienen es medicina integral. Entonces, eso tenemos una debilidad. En las universidades, algunas universidades como UNIBE, INTEP, que promueven la medicina familiar, creo yo, y la católica, creo yo que son de las universidades que promueven la medicina familiar. Sin embargo, la universidad estatal no promueve la medicina familiar, no tiene en suspenso medicina familiar. Entonces, la medicina familiar tiene que ser desde pregrado, que se debe incentivar, se debe motivar, para que el médico pueda optar
por la medicina familiar. Claro. Porque si tú no conoces algo, tú no puedes optar. Nosotros en consulta tenemos, por ejemplo, nosotros en consulta llega un paciente que, por ejemplo, si lo puedo decir, yo trabajo en la Plaza de la Salud, allá tienen como protocolo que todo el paciente que va tiene que ir por medicina familiar. Pero ellos no te ven como médico general. Entonces tú tienes que educar. Te preguntan, doctor, ¿qué es un médico familiar? Entonces tú tienes que decirle qué es un médico familiar. Pero eso es allá. Pero el Estado no lo tiene así. Incluso nosotros hemos tenido que estamos en un primer nivel de atención. Diagnosticamos un paciente, lo enviamos a un segundo nivel y allá lo mandan a una consulta de medicina familiar si ellos la tienen ahí. Ay, porque, no sé, como que hay una resistencia de reconocer al médico familiar y la capacidad y la competencia que él tiene para resolver los problemas de salud que tiene la población. Entonces, en eso es lo que tiene que ver con la atención primaria. El médico familiar es la piedra angular de la atención primaria, porque para eso fue creado. Claro, claro. Para eso fue creado desde 1945, como decía el doctor, hasta Alma Ata y todos los acuerdos y todos los convenios que se han hecho. Es para que el médico familiar con la parte comunitaria, porque es que está más cercano a la comunidad, es que está más cercano a las personas. Claro está, que tengamos competencia para los 3 niveles, pero medicina familiar, atención primaria, nacen de la mano. Ya. Y incluso los libros y en las redes y la OMS, OPS, dicen es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros... ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué cosa? No la atención primaria ¿sí? Y el médico familiar, por la competencia... Un binomio, porque es parte de esa estrategia. El médico familiar es parte de esa estrategia de la atención primaria, para acercar la atención a la población. Porque desde Alma Ata se habló que para el 2000... Salud para todos. Salud para todos. Y es sumamente interesante esto que ustedes plantean, por eso quisimos iniciar por aquí, como conceptualizando todo lo que tiene que ver con la medicina familiar y comunitaria, por lo mismo que ustedes abordaban en la conceptualización, de que la población desconoce de qué estamos hablando cuando hablamos de un médico familiar, y el hecho de que se confunda un médico familiar con un médico general, pues es hasta cierto punto injusto, porque decía usted, en el caso de la doctora Tauna García, duró 4 años de formación como especialista en el área. Y es importante que la gente entonces conozca de esta especialidad y de la importancia que tiene en poder mejorar la calidad de la atención en República Dominicana, porque si contamos con los profesionales suficientes, que de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es que tengamos de 2 a 3 médicos familiares por 1,000 habitantes. Y ustedes ya hablaban de que contamos con unos 2,000 profesionales en el área, o sea que nos quedamos cortos en ese sentido. Sin embargo, hay un aspecto a todo esto, Liz. Tú ves, por ejemplo, el hecho de que las recomendaciones es tener una relación de 3. Vamos a quedarnos en 3 por cada 1,000. Y 2,000 especialistas en el país, sin embargo, muchos de ellos están desempleados. Así es. Muchos Es de ellos correcto. Es peor no la están situación, el panorama. colocados. Y aquí entonces la pregunta que me parece pertinente sobre esto es, ¿dónde encontramos, Tauna, a un médico familiar? ¿En qué estamento del sistema de salud vamos a encontrarlo? ¿Lo encontramos en un hospital de tercer nivel, digamos, en ese hospital en el que tú te entrenaste como especialista? ¿Lo encontramos en un hospital provincial o lo encontramos en una UNAT? Lo encontramos de atención primaria, correcto. Lo encontramos en donde mencionó, en todo donde usted mencionó. Por ejemplo, al igual que en la Plaza de la Salud, el Marcelino Vélez cuenta con una consulta de medicina familiar matutina y vespertina.
donde el paciente que va a cualquier todo otro su especialista debe pasar donde nosotros primero. No porque seamos nosotros los que vamos a referir, sino porque lo vamos a preparar para lo que el paciente se va a hacer. Usted es quirúrgico, pero el paciente va porque ya le habían diagnosticado una hernia, por ponerle un ejemplo, pero va sin el electro, sin la radiografía, sin la sonografía, sin todo lo que necesite. Entonces, en el primer nivel, que es lo que usamos en nuestro hospital, eso hacemos el médico de familia. Preparamos al paciente, le ahorramos tiempo y dinero. Estamos en la SUNAP. Muchos de nuestros médicos familiares están allá como gerente en la parte del levantamiento, de la planificación, de la situación. Por ejemplo, en estos tiempos nosotros somos endémicos en dengue, malaria, leptospira. En estos días de lluvia hay un trabajo fuerte que están haciendo nuestros médicos en la SUNAP con el asunto preventivo. O sea, las UNAP son las unidades que se encuentran en las comunidades, ¿verdad? Correcto. En el barrio. No solamente Correcto. estamos hablando, digamos, de un pueblo alejado, sino que en un barrio, por ejemplo, hay una unidad de atención primaria. Una unidad de atención primaria. ¿Podríamos nosotros entonces decir que hemos estado conversando, hablando sobre la atención primaria, por ejemplo, como esa gran estrategia, porque es el plan? Sin embargo, todavía no se ha podido implementar el mismo, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos atención primaria y hablamos de primer nivel de atención. Y la gente se confunde, pero no solamente la gente que nos escucha, sino los médicos. Los médicos, el profesional de la salud. Los profesionales de la salud, las enfermeras. Existe una diferencia entre el primer nivel de atención y la atención primaria. Van de la mano, pero sí existe una diferencia. ¿Por qué? Porque la atención primaria yo la puedo dar desde el tercer nivel, de donde tú estés, tú lo puedes hacer. Por ejemplo, al paciente lo egresan. En el Marcelino Vélez egresan un paciente que fue operado de una apendicectomía. El seguimiento de ese paciente y de yo decirle que él va a llevar a su consulta subsiguiente, le corresponde al médico de familia que está en formación allí. Decirle que debe de llevar a esa consulta siguiente, qué debe de hacer, cómo debe cuidarse, eso en cuanto al paciente. Pero cuando hablamos de atención primaria, hablamos de la estrategia que queremos, de la continuidad, no solo de la atención médica, sino de la prevención de esa patología con la que va ese paciente al tercer nivel. En un tercer nivel se supone que no debemos estar atendiendo un dengue. Eso es para un primer nivel o un segundo nivel, al menos que no tenga alguna complicación que se puedan identificar. Yo pienso que, como mencionó el doctor de la Cruz anterior, hay un poco, no hay tanta voluntad para que realmente inicie la atención primaria. Yo pienso que hay mucho miedo. La preparación, el conocimiento te da poder. Entonces, cuando tú tienes un médico familiar de que tú puedes hablar de cualquier tema, no solo de atención primaria, sino si hablamos de una patología, tú me das un electro y yo te lo interpreto, tú me das un ecocardiograma y yo te lo interpreto. Pero eso, estamos entonces, fíjese doctora, que sin quererlo, y yo me gustaría que nosotros de alguna manera, como que la parte clínica, la parte de intervención, la colocáramos en un segundo plano, porque es que el espíritu mismo del concepto de la atención primaria es a prevenir problemas de salud. De acuerdo. No es solamente porque, y yo pienso, y tenemos que irnos a una pausa, pero sería bueno que cuando regresáramos, que analizáramos el hecho de si estamos viendo el médico de atención primaria como una competencia del médico clínico. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en ese litoral, entonces evidentemente que los colegas van a observar una situación en la que la naturaleza misma de, número uno, esos pacientes crónicos, ¿verdad? Esas enfermedades crónicas que están en nuestra comunidad, que no se pegan, como la presión arterial alta, la hipertensión, como la azúcar, la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, la gente conoce, sufre de azúcar. Esas identificaciones, quien está llamado a decir, mire, aquí hay un hipertenso, es el médico familiar y comunitario. Ese niño, ese esquema de vacunación, déjeme ver, mire, ese niño le falta esta vacuna. Le toca el próximo mes. Tenemos un instrumento que se llama familiograma, donde podemos captar todo eso. Exacto. Entonces, pienso que es ahí el fuerte
del médico familiar y comunitario, no con el tema, digamos, de la posibilidad de interpretar una tomografía, de decir aquí hay un hematoma subdural, porque ese aspecto está suficientemente satisfecho en el nivel alejado del paciente, bien alejado del paciente, que es ese hospital de tercer nivel. Pero donde entendemos nosotros que está la gran debilidad es que el médico que nació para organizar todo el sistema que está descalabrado es este profesional especialista de la atención de la familia y de la comunidad. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Cátedra